cadenas que nos oprimen a los pobres del mundo, pero que cuanto más apretan, más ganas de romperlo nos da, compañeros. El plenario departamental del PIT-CNT ha resuelto ocupar la oficina departamental del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en el día de la fecha. Las razones que motivan esta decisión: 1, porque están en contra de los lineamientos del Poder Ejecutivo en lo relacionado a la integración de los consejos de salario y el apoyo a la propuesta de la Central de Trabajadores. En esta cuarta ronda de los consejos de salarios, que se reinician a partir del año 2005, el Poder Ejecutivo cambia pautas por lineamientos. Esto quiere decir que el gobierno pierde la facultad de aprobar o no los convenios acordados en cada mesa de negociación colectiva, conocido anteriormente como homologación. Ahora, cada una de las partes tiene votos para resolver. El Poder Ejecutivo 3 votos, los sectores de empresarios y trabajadores 2 votos, cada uno. Y los acuerdos que reúnan mayoría simple, es decir, 4 en 7, son obligatorios, independientemente de la voluntad de cada parte, incluso la del gobierno. Por eso, son lineamientos y no pautas, ya que no existe más el veto. Por lo tanto, estos lineamientos presentados son generales, son los criterios que impulsan y eventualmente votarían los delegados del Poder Ejecutivo en cada mesa de negociación. Nosotros, compañeros, queremos saludar lo que es el apoyo del sindicato de ASMIT, trabajadores del Ministerio, quien en horas tempranas, cuando habíamos tomado la decisión de ocupar, recibimos la comunicación de la secretaria del ministro de Trabajo para pedirnos, mejor dicho, pedirnos no, para mandatarnos que teníamos que retirarnos del lugar y que no podíamos ocupar. No, señor ministro, usted no nos puede negar un derecho que se le está otorgado a toda la clase trabajadora, y no puede el Ministerio de Trabajo desconocer lo que son nuestros derechos facultados por ley, compañeros. Así que agradecer el apoyo a mí, que se encuentra también ocupando junto con el PIT-CNT. Los trabajadores de la rama privada y de la rama pública estamos atravesando un periodo de cambios sustanciales que nos obligan a una reflexión profunda, que debemos dar pensando en colectivo. Esto debemos pensarlo en el marco de algunos pilares básicos, de un Uruguay integrado a la región, de un país que tienda a la justicia social con profundización democrática. Para esto, compañeros, tenemos una gran preocupación, que es la reforma del Estado, la negociación colectiva y el presupuesto nacional. Vamos a referirnos, compañeros, a la reforma del Estado. Mucho se ha oído hablar de la reforma del Estado, y nos surge una pregunta que es de orden: ¿qué Estado y para qué país? Esta debe estar pensada para un país productivo, con justicia social y profundización democrática. Para esto es necesario un Estado orientador de la economía nacional, que deberá ser menos burocrático y más ejecutivo, más participativo y más democrático. Para esto, el Estado debe incluir en la gestión a los trabajadores, para trazar en conjunto las grandes líneas del nuevo proyecto del país. La reforma menciona en sus puntos sustanciales la consolidación del interés nacional, pero que no quede duda que hace el interés nacional, compañeros. Ese interés nacional debe estar llenado de contenido, y solamente el pueblo trabajador puede dotarlo del mismo. De lo contrario, la letra de la reforma del Estado solamente será letra fría. Entendemos también que para una plena reforma del Estado debemos replantear la forma y funcionamiento de los gobiernos departamentales y municipales. Para nosotros, hablar de una reforma del Estado se debe hacer pensando en un nuevo Estado, que debe estar al servicio de un nuevo bloque de poder y de otro modo productivo. Si esto no es así, entonces la reforma del Estado, y me permito citar un artículo publicado en el boletín de FENAPE, donde en uno de sus pasajes sobre el tema dice que este borrador debería llamarse, si no incluye a los trabajadores, de cómo hacer el gran escándalo con el tema de la reforma del Estado para no hacer otra cosa que culpar a los trabajadores y no modificar en nada lo esencial del Estado.
brigamos por la participación plena y desde el pie de los trabajadores en la reforma del Estado. Otro tema ineludible, compañeros, lo constituye la Ley de Negociación Colectiva y el Presupuesto Nacional. Un componente importante de la Ley de Negociación Colectiva es el relacionamiento empresa-sindicato, donde se marca como obligatoriedad, y repito, la obligación de negociar entre la empresa y el sindicato cuando se trata el tema de las condiciones laborales, ya sea salud, higiene, relacionamiento empleado-patrón, estructura de la carrera funcional y también adecuación, compañeros. Y acá voy a hacer texto expreso, una mención que conversábamos momentos atrás con un compañero de hoy. Reivindicamos nuevamente que esta adecuación no debe ser ni dejar de suspenso, que es un gran invento, y mucho menos pasarla por arriba. Defendemos los compañeros adecuados y defendemos la fuente de trabajo de aquellos compañeros que de forma unilateral y desconociendo las leyes de negociación colectiva fueron cesados por una autoridad totalmente autócrata que desconoce el derecho de los compañeros trabajadores. Ante esto, nos oponemos rotunda y categóricamente a la estrategia neoliberal de algunos patrones y del gobierno departamental de Salto, que pretenden desconocer los logros que los trabajadores nos han costado sudor y lágrimas. Sepan los enemigos de la clase obrera que estamos como vientos apretados y dispuestos a resistir y revertir estas posturas autoritarias contrapuestas a los intereses de la clase obrera. Sepan aquellos que ensayan en Salto un laboratorio de la derecha autoritaria y recalcitrante, que hoy está gobernada por Pedro sin apellido y acompañada por algunos mercaderes que mediatizan este experimento, que la lucha de los trabajadores no se transmite por radio, compañeros, sino que la hacemos nosotros, la hacemos en la calle y la hacemos movilizados de los trabajadores, compañeros. Estamos acá, compañeros, y estamos con la mirada en alto y podemos decir que estamos más unidos que nunca. En cuanto al salario, en lo que tiene que ver con reivindicación, el plenario de Salto reivindica los reclamos de nuestros sindicatos, pero bregamos porque el salario mínimo nacional sea de 10.000 pesos al 1 de enero, y así lo hemos hecho en la propuesta de la Coordinadora Norte del PICNT, que nuclea Salto, Bello Unión, Paysandú, Río Negro y Soriano. Es muy poco, compañeros, si tenemos en cuenta que hoy la canasta básica está fijada en 39.660 pesos con 25. Pero es el punto de partida para transitar hacia un salario digno. Por último, compañeros, referirnos al tema de la educación. Hoy estamos parando los sindicatos de la enseñanza, nucleados en la Coordinadora de Sindicatos de la Educación del Uruguay, que tienen como convicción común la defensa de la educación pública estatal y la privada con control del Estado. También están con nosotros, y ya he hecho uso de la palabra, los estudiantes de profesorado nucleados en la SEC. Y gracias a estos compañeros son la arcilla fundamental para la construcción de una nueva sociedad. Nos preocupa de sobremanera la discusión del presupuesto quinquenal y en este sentido los rubros que el mismo destine para la educación, ya que en este periodo se destinarán los gastos para los próximos 5 años. Para la educación tenemos 3 grandes rubros: inversión, salario y gastos de funcionamiento. Se habla desde el gobierno que se ha invertido mucho en la educación, que se han cumplido con los compromisos asumidos, y no es así. En el mejor de los casos, se ha invertido el 4,05, que muy lejos está del 4,5, de los cuales en realidad solamente un 3% fue inversión para la NET. Por eso, reivindicamos, primero, la inversión educativa no puede ser menor al 6% del PBI que debe contemplar a la NET y a la UDELAR. Segundo, las autoridades de la NET deben asumir la responsabilidad constitucional de elaborar un mensaje presupuestal que contemple la necesidad del organismo con independencia de criterios, de mandatos y de los lineamientos establecidos por el Poder Ejecutivo.
El Poder Ejecutivo y el Ministro de Economía deberían solo comprar un cuaderno de doble raya para escribir, no 100 veces, sino todas las que sean necesarias. Debemos ocuparnos de la educación, porque si no, pobre el rostro de la sociedad que vendrá. Otro punto de nuestra plataforma, compañeros, y sobre el cual queremos especificar un poco más, es lo que tiene que ver con el aumento del salario. Exigimos salario ingreso igual a la media canasta básica familiar para docentes de 20 horas y funcionarios de 30 horas. Recomposición de la pirámide salarial del 8,5 entre cada grado. Incorporación de las partidas fijas del salario básico. Sobre los ajustes salariales, pedimos que estos sean cuatrimestrales y que contemplen el 100% del IPC registrado en el periodo anterior. Reclamamos también que se resuelvan las inequidades donde haya equiparación docente en el salario de función administrativo y de servicio, equiparación salarial en el escalafón técnico, a igual función, igual remuneración, equiparación entre maestro 20 horas con profesor 20 horas de segundo ciclo con tiempo extendido, educación media y equiparación entre docentes del ciclo básico con o sin extensión horaria y docentes de bachillerato diversificado, tiempo extendido, pago el total de las horas del cargo de docencia directa. Para terminar, compañeros, que sean nuestros lugares de trabajo y las calles los testigos privilegiados de los logros que sin duda vamos a conseguir. Pero a no ser ingenuos, compañeros, que a los trabajadores nada se nos regala. Y más de una vez sentiremos flaquear nuestra fuerza. Y ahí, compañeros, miremos para el costado, que seguramente habrá un hermano de clase dispuesto a tendernos la mano. En este momento comprendemos que solo la unidad nos hace fuertes, y más fuerte aún cuando ante nosotros tenemos a los enemigos de la clase obrera que nos quieren dividir, pero que solo conseguirán ser aplastados por la fuerza irrefrenable de nuestra dignidad que camina fuerte hacia la sociedad sin clase, sin explotados y sin explotadores. Salud, compañeros, que el destino lo hacemos nosotros. Hasta la victoria siempre. Compañeros, en una primera parte